Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez a nuestro canal de Copas con Nadie. Hacía muchísimo tiempo que no pasábamos por aquí porque hemos estado en otros temas, no estábamos muertos, estábamos de parranda, como se suele decir. Y nada, vuelve a estar con nosotros nuestra amiga Matilde González. Esta es ya la segunda o la tercera vez que te hacemos una entrevista. Sí, ¿Verdad? Es verdad, fue con tu hija, es verdad. Y nada, viene a este canal con motivo de un nuevo libro. Así que nada, Matilde, hacía 5 libros que no nos veíamos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos de qué va este libro tuyo, Arteralia. Pues este libro es una recopilación de ensayos breves sobre historia del arte, teoría del arte y crítica artística. Empezó siendo un blog personal que yo tenía con artículos y comentarios y opiniones sobre historia del arte, con un tono muy divulgativo. No hace falta ser especialista para leer los artículos. Porque, perdona, ¿en qué consistían tus libros anteriores? El primero era Todos somos pasajeros, y después, ¿qué es lo que...? Hay 2 libros de relatos, Todos somos pasajeros y Actuamos con naranjas en la boca. Es un libro de relatos sobre mujeres. Mujeres de muchas y diversas condiciones, estudiantes, jóvenes, mayores, prostitutas, académicas, aristócratas, de todo tipo. Sí, me lo publicó con M de Mujer. Después... ¿Y siempre con la misma editorial o las editoriales eligen qué tipo claro, de tema quieren según publicar? qué editorial publican o relato, narrativa, o ensayo, poesía o romance negro, Sí, que está ahora muy de moda. ¿Y te ponen alguna pega o tú puedes elegir la editorial con la que trabajas? ¿O te ponen alguna pega a la hora de ser tu editorial? ¿O cómo? Bueno, si te ciñes al catálogo de los libros que ellos publican, si estás dentro de su línea editorial, bueno, pues luego ya te lo valoran, lo corrigen, lo piensan, yo qué sé, lo consideran de una manera u otra. Pero claro, tienes que elegir una editorial que esté acorde con lo que tú quieres publicar. Porque yo, por ejemplo, no publico literatura fantástica de ciencia ficción. Hay unas editoriales que se encargan, más especializadas. Eso es el otro mundo, ¿verdad? Bueno, claro, los hay que solamente publican poesía o solamente ensayo, o ahora narradores y narrativa y relatos y novelas hay a punta de bala. Sí, hay muchísimas. ¿Hay muchísima lucha, mucha competencia? ¿Cómo funciona esto? Hay muchos escritores, muchos más escritores de los que se venden. Se dice que hay overbooking de libros en las librerías. Sí, hay mucha gente que escribimos. Bueno, hay muchos factores, sería muy largo comentar esto. Bueno, pues eso lo dejamos para otro momento. Ahora, si quieres, cuéntanos entonces cómo surge Arteralia. Arteralia, ya os digo, yo tenía un blog que se llamaba Lecturas Errantes. El libro está dedicado a Lecturas Errantes porque era mi club de lectura. Y entonces yo comentaba cosas de exposiciones, de crítica de arte, de historia del arte, de teoría, de lo que fuera, y lo alternaba con libros, los libros que comentábamos en el club. Cuando le di formato de libro, me pareció que podía llegar a un gran público, porque está escrito para que lo entienda todo el mundo sin que sea nadie especialista. Lo único que se necesita es tener la imagen delante. Claro, en el blog yo tenía la foto, ya hablaba del cuadro, de la obra, y ya lo teníamos directamente. Aquí es difícil porque no se pueden pagar. No se pueden pagar los derechos. Pero sin embargo he de decir que efectivamente esto lo que hace es invitarnos a que estemos estudiando de alguna manera y además estar disfrutando la obra que tú estás comentando con la imagen del... O sea, hay que leerlo con el iPad en la mano. Sí, con un móvil cualquiera tiene acceso ahora. Google te pone en cualquier circunstancia, en cualquier museo, en cualquier sitio. Es que es muy fácil. Es una maravilla. Es muy fácil. Siempre pongo como ejemplo que lo más raro, lo más marciano es el primer capítulo, que es un código bizantino que se expuso en la Biblioteca Nacional hace 1 año y medio, 2 años. Pero con la entrada que yo doy de la Biblioteca Nacional de España,
el código VITR/26/2, ping, pulsas y ya estás en la Biblioteca Nacional en el códice. Y estás en Bizancio. Estás en Bizancio. Entonces, bueno, pues es muy fácil acceder. Así es todo el libro en realidad. Muy bien. Sí. Empieza en la Edad Media. Bueno, empieza con Bizancio, claro, y luego hay otro capítulo dedicado a la loza dorada, algún retablo en especial, el arte del humanismo, Erasmo de Rotterdam. Ahí he comentado en ocasiones, como en este capítulo, comento libros, filosofía, teoría que tiene que ver con la época. Que de ahí viene además el programa de Erasmus, ¿no? Exacto. De los estudiantes, sí. Erasmo de Rotterdam es un personaje muy interesante. Sí. Es el primer gran humanista, el primer europeísta, aunque no existía ni siquiera ese concepto, pero es un hombre que consideraba que solamente en colectividad académica global la humanidad podría avanzar con el saber, con la ciencia, y tuvo grandísimas peleas con Calvino y con los calvinistas, con las guerras de religión del norte. Entonces es un gran humanista, se lee muy fácil. El elogio de la locura es un libro que recomiendo, lo he recomendado en mi cuenta de BookTok y lo recomiendo aquí porque se lee, bueno, claro, son adaptaciones, no hace falta, como en el caso de la literatura medieval, saber latín. Hay adaptaciones, hay traducciones, y el elogio de la locura es un libro muy interesante. Lo comento al hilo de esto. Gregorio Fernández, pues es que estamos de plena moda, porque es que empieza la Semana Santa, estamos en mitad de la Semana Santa. Gregorio Fernández es el gran escultor del barroco español. En Valladolid salen en estos días en procesión sus tallas magníficas, majestuosas. Seguramente el artículo lo escribí también en una Semana Santa, porque el barroco me encanta. Sí. ¿Qué más? Hay una parte, esta primera, que tiene más detalles de cuadros o de obras más en concreto, y luego hay una parte más teórica, porque viene un poco de mi tesis doctoral. Yo hice una tesis, para el que no me conozca, sobre teoría del arte del XIX, sobre el romanticismo, y entonces hay bastantes capítulos sobre romanticismo. Los primeros románticos en España, Rafael, los primitivos, que tuvieron mucha influencia en los puristas, en los prerrafaelistas, toda esa parte del siglo XIX. ¿Qué más? Pelín Clavé y el Buen Samaritano fue un cuadro que estuvo en esta exposición famosísima de los pilares de la tierra, iba a decir, pero esto es una tontería que se me acaba de ocurrir. No, los pilares de la tierra no. ¿Cómo se llama? Ay, no, las edades del hombre. En el año 24, es muy parecido. En el año 24 estuvo expuesto. Viva la espontaneidad. Sí. Luego pues hay muchos aspectos del siglo XIX que tienen que ver con lo que luego nos vamos a encontrar en el siglo XX. El siguiente libro que ya estoy preparando es sobre arte contemporáneo. Muy bien. Y bueno, yo lo he leído porque tú me diste esos deberes para yo llevármelos a unos días que tuve de una escapadita que me hice. Y he visto que en muchas épocas de la historia del arte ha habido luchas entre pintores, y que los artistas son muy proclives a eso. ¿Cuál es el origen de eso? ¿Es el ego? ¿Es el estar mejor situados económica y socialmente? ¿Por qué esas luchas, crees tú? Es el ego, y luego hay lucha estética también. Étnicas. Estética. A ver cuál predomina más. Claro, entonces, hay una visión del arte. Tú te refieres a Zuloaga y... Sí, ese. Y sí, claro. A mí me gusta Zuloaga, y me gusta Darío de Regoños y la parte, claro, sí, claro, más. Pero bueno, que hay también un equipo que es Sorolla, es sorollista y más mediterráneo, o sea, esto depende. Estos fueron enemigos, bueno, por decir así, Vida. El que tuvo muchísimo más éxito comercial fue Sorolla. Todavía hoy lo tiene, y el incomprendido, el que no se conoce, el que está escondido en los museos, es Zuloaga, curiosamente. Y a mí me parece más moderno, estuvo muy vinculado con la generación del 98, con
los grandes escritores, los grandes pensadores del 98istas, Unamuno, Ortega y Gasset, después lo defendió mucho también. Bueno, hay que leer un poquito. Sí, de todo, sí. Hay que leer un poquito. Y una cosa que también me llama la atención, ¿tú crees que los artistas tenemos, o sea, las personas que somos creativas y que incluso hablando que nos inventamos palabras y que nos inventamos cosas y que de pronto dices, ay, pues estoy haciendo esto, pero no me está saliendo esto, así que en lugar de, me estoy haciendo una falda, pero como no me sale la falda, pues voy a hacer una bolsa para el pan. Sí. ¿Sabes? Que a mí me ha pasado cosas de esas, de ponerme a hacer y no salirme y decir, bueno, pues nada, que no me salen las albóndigas, filetes rusos, ya está, punto. ¿Tú crees que tenemos algún toque? ¿Tú crees que que los artistas, porque por ejemplo, yo me pongo a mirar las obras estas de las que hablas en tu libro, o a observar otras cosas como Picasso o como Van Gogh, y dices, madre mía, o sea, esto es una mente brillante o es una mente con problemas. No, son mentes brillantes, geniales, mentes muy brillantes, muy geniales, y en ocasiones también mentes enfermas. Es que has tocado dos personajes muy variopintos, muy... Pero por eso te quería preguntar, a tu gusto, o sea, por tu... O sea, quiero decirte que desde tu opinión, ¿hay un punto de enfermedad en las mentes artísticas, creativas y brillantes? Si son muy rompedoras, hay algo que hace clic, algo. Van Gogh, por ejemplo, se sabe, está documentado, era un hombre que sufría depresión profunda y tenía brote psicótico, y oía voces, veía visiones, y tiene esa pintura tan nerviosa y tan poco académica, porque es que no es nada racional lo que ven y lo que pinta. Picasso era un genio, es el genio del siglo XX. Es que Picasso rompió con todas las normas, se puso el mundo por montera, pintaba, esculpía, grababa, hacía cerámica, lo hacía todo. Y luego hay artistas que tienen una mente concebida de otra manera, claramente. Kandinsky, por ejemplo, escuchaba los colores. Fíjate. Kandinsky escuchaba los colores, es que era muy aficionado a la música y a la ópera, estaba escuchando una ópera de Wagner, en los primeros años del siglo XX, y de pronto le dio esta cosa de que se imaginaba, veía, con las notas musicales veía los colores. Luego ya se pasó a la abstracción, a las manchas de colores más radicales, y escribió un tratado sobre la espiritualidad en el arte. Casi todo el arte del siglo XX tiene la condición de representar lo sagrado, lo infinito, el más allá, esta idea religiosa. Pues justamente ahí entramos en otra pregunta que te quería yo hacer. ¿Qué hubiera sido del arte si no hubiera existido la religión? ¿Crees que lo religioso ha propiciado el arte, como mínimo para fomentarlo y para conservarlo? ¿Cómo crees que...? Lo religioso ha dado muchísimos objetos artísticos, muchísima teoría y muchísimos encargos, pero los encargos los han hecho las instituciones eclesiásticas. La Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica, y a partir del Renacimiento los particulares, ¿no? Los grandes príncipes, los grandes mecenas. Pero es cierto que desde el primer momento el hombre ha pintado en las cavernas para representar la trascendencia, el más allá, la magia, los animales, la muerte, lo que no podía palpar, lo que no podía tocar, visualizar. Sí, es verdad. Y luego, gracias a instituciones eclesiásticas, a museos, galerías, todo lo que se conserva hoy y a lo que se encargó en siglos pasados, gracias a esos encargos tenemos las grandes obras de arte. Por lo menos las tenemos y se conservan. Sí, claro. Sí, eso es maravilloso. Bueno, ¿y qué más nos quieres comentar de tu libro? Os quiero comentar que... ¿Por qué se lo recomendarías a nuestros escuchantes? Que me encanta inventarme palabras. Sí, a nuestros escuchantes existen, yo creo que sí existen. ¿Ah, sí? Sí. Vaya, hombre. Yo se lo recomendaría porque hablar en general de historia del arte es muy ambiguo.
si me pongo muy doctoral, esto es insoportable. Claro, los especialistas que son muy triquismiquis y muy a la nota a pie de página, escriben ensayos realmente farragosos y muy complicados. Pero este libro es muy sencillo. Este libro es coger un cuadro, una obra, lo que sea, un capítulo, que son breves además, y yo creo que se le saca mucho jugo. No hace falta saber muchísimo de historia o de arte para llegar a captar la idea general de la obra elegida. Sí, la verdad es que a mí me ha parecido súper ameno, por eso, precisamente porque se lee muy rápidamente. Sí. Y la pena es no haber tenido en ese momento el cuadro, pero bueno, lo tengo pendiente en mi lista de deberes. Google nos ayuda para todo esto. Sí, una maravilla. Claro. Entonces, ¿tu siguiente libro? ¿Ya lo tienes ahí? Sí, porque cuando he ido a hacer visitas, excursiones, galerías con compañeros, amigos, familiares, amigas, todo el mundo me dice que no entiende o no sabe de arte contemporáneo, pero es que no se sabe porque no se conoce, o no se entiende porque no se llega a traspasar. Es demasiado abstracto, ¿no? Digamos. Entonces, como hay mucho del siglo XIX, de romanticismo, que deriva al XX, pues yo esto lo tengo claro, me parece fácil de explicar, sabiendo de dónde viene la idea de la subjetividad extrema, la idea de lo sagrado y del infinito, la idea del paisaje como novedad, como género auténtico, genuino, sin ser soporte del retrato, la idea de los autorretratos, que son auténticos egos. ¿En qué momento, eso te voy a preguntar, en qué momento empiezan a hacerse selfies los artistas? Bueno, ya se hacían, Goya, los anteriores, en las Meninas Picasso y es del siglo XVII. Velázquez. Sí, Velázquez, he dicho Picasso. Velázquez. Sí, los pintores ya se representaban y tenían casi siempre una magnífica imagen de ellos mismos. Sí, ¿no? Pero hay mucho de ego en el muchísimo. artista. A partir del siglo XIX, a partir del romanticismo, es cuando el personaje impera, no solo a los artistas plásticos, a los escritores, a los cantantes o los músicos, los cantantes de ópera, les crece el ego, pero bien, y además lo manifiestan y lo exhiben. Sí. Bueno, mira, otra de las aptitudes que tú tienes es la cocina. Ay, sí, me gusta mucho. Entonces, ahí me reservo una pregunta porque hiciste un comentario de un bodegón, ¿verdad? Sí. En uno de los capítulos. Y a mí se me había ocurrido la posibilidad de que en la siguiente ocasión que nos veamos, que pudiéramos hacer como un viaje por la historia de España, si quieres, con tapas, por ejemplo. Sí. Y que tú nos ayudes a hacer tapas o algún plato típico de algún sitio y que lo podamos hacer dentro del programa de Copas con Nadie y luego nos lo comemos, por supuesto. Claro, por supuesto. Claro. ¿Qué te gustaría? Porque me encantaría. Estaría muy bien que pudieras escribir, ya que tienes esa capacidad para escribir y encima tienes esa capacidad para hacer, porque tuviste un catering, tienes esa capacidad para cocinar. ¿Por qué no mezclas las dos cosas? Ten en cuenta que el arte nos entra por los ojos y por los oídos, pero es que hay un arte que nos mantiene a diario y que además es un verdadero arte que además, y fíjate ahora cómo está la televisión y los programas de programas culinarios, y podrías hacer un mix entre cultura y historia del arte y gastronomía. Sí, es buena idea. Lo que pasa es que hay muchos libros ya editados sobre recetarios. Pero no creo que haya nada parecido a esto. Imagínate que te enteras de cuál era el plato principal, o sea, que más le gustaba a Velázquez o que más le gustaba a alguna de las reinas, ¿sabes? De algún sí. y poder hacerlo y poder
hacernos un viaje por esa época de España? ¿O de... Llevaría varios días. Mira, hay un personaje que a mí me gusta mucho, que es Leonardo, que hizo un recetario. Era un espléndido cocinero, le gustaba mucho. Leonardo da Vinci. Madre mía, Sí, es que le daba todo, qué maravilla. Sí, le daba todo. Era pintor, escultor, investigador, científico, taxidermista y sí, hacía de todo. Lo organizamos, lo hacemos y luego nos lo comemos. Cuando quieras. Sí, fenomenal. sí. Bueno, y ahora la pregunta del millón, ¿vale? Y la más importante del cuestionario de hoy. Miedo me das. La tortilla de patata con cebolla o sin cebolla. Madre mía, esta es la pregunta que divide a la humanidad en dos grandes grupos. A mí me gusta con un poquito de cebolla. Sí, un poquito de cebolla tostadita previamente, le da un aroma que a mí me parece que lo hace más exquisita la tortilla. A mí me gusta, sí. Muy bien, pues nada, os invitamos a que nos acompañéis en nuestra próxima reunión, claro, que además vamos a intentar que venga más gente para disfrutarlo, para disfrutar del plato que nos hagas. Picnic comunitario. Fenomenal. Y nada, y aquí os esperamos más adelante, esperemos que no pasen otros 5 libros antes de verte por aquí. Espero. Fenomenal. Pues nada, nos vemos pronto en De Copas con Nadie. Muchas gracias. Muchas gracias.